Todos le temen. Un director cuya frialdad esconde una herida que no cierra. Su vida es un ascensor silencioso, un lamento constante. ¿Cuándo voy a superar este trauma? Pero un solo choque, un cruce de miradas con una extraña, basta para romperlo todo. Por primera vez en su vida, todos sus pensamientos se concentran en una mujer. Así como el prota chocó de frente con la mujer que rompió su rutina, vos chocá ese botón de like y rompeme el algoritmo con tu suscripción. Mientras tanto, en las oficinas de un edificio corporativo, la tensión era palpable. 2 empleadas consolaban a una tercera, visiblemente asustada. La personalidad del director era el tema principal, y no de forma positiva. Lo describían como alguien terrible y hasta loco. El director, un hombre de aspecto impecable, reflexionaba sobre la importancia de las habilidades de comunicación en el trabajo, una ironía para alguien que mantenía a sus empleados al borde del pánico. Desde su ventanal, observaba a la gente en la calle con una presencia imponente. Curiosamente, el mismo director se sentía el peor jefe del mundo. Su presencia era imponente, su historial no mentía. Los pasantes, por muy educados que fueran al principio, casi siempre terminaban renunciando a los pocos meses. En el ascensor, la incomodidad de los otros empleados era evidente. Él, inmerso en sus pensamientos, apenas reaccionaba cuando una pasante intentaba hacerle una pregunta. Al llegar a la planta baja y salir, una frase resonaba en su cabeza, un lamento silencioso. ¿Cuándo voy a superar este trauma? Quedaba claro que su imagen de jefe frío escondía una herida profunda, algo que lo atormentaba y lo mantenía distante de los demás. Justo en ese momento, un ¡pum! Resonó al chocar con una mujer. Ella, asustada, soltó un ¡ah!, mientras él, casi automáticamente, pedía disculpas. Pero la mujer no aceptó la disculpa tan fácil. Con furia, le reclamó que su cuota todavía no terminada y que tuviera más cuidado por dónde iba. Sin embargo, al verlo de cerca, su enojo se transformó rápidamente en vergüenza y un leve rubor. Para el director, fue una sorpresa verse fijamente los ojos de una mujer por primera vez en mucho tiempo. Era una mezcla de emociones confusas y contradictorias, una sensación nueva que lo desorientaba. La mujer, al darse cuenta de su mirada perdida, volvió a alzar la voz. «Hey, ¿me estás escuchando siquiera?» Él, sin embargo, solo podía pensar que, por primera vez en su vida, todos sus pensamientos se concentraban en una mujer. Mientras tanto, en otro lado de la ciudad, en lo que parecía ser una academia o colegio, una joven de pelo oscuro subía unas escaleras. De repente, vio algo inusual. 2 compañeros, uno con uniforme y otro con un conjunto deportivo, se daban la mano de una forma que parecía más íntima de lo normal. Ella se preguntó si lo que acababa de ver era real o si solo ella lo había percibido. Reconocía al del uniforme. Decían que era guapo y excelente en sus estudios. El otro se le cruzó por la cabeza. ¿Sería acaso uno de los repetidores? Decidió seguir subiendo, pero al llegar a un rellano, escuchó ruidos provenientes de una puerta. Pensó en irse, considerando que era un lugar de encuentro para los repetidores y no quería meterse en problemas. Pero la curiosidad pudo más. Se acercó con sigilo, espió por una rendija y lo que vio la dejó en shock, cubriéndose la cara. ¿Qué? ¿Qué es esto?, pensó. La clase estaba a punto de empezar, y si los demás se enteraban de lo que había visto, la situación se volvería un caos. Las voces amortiguadas desde el otro lado de la puerta solo aumentaban su desesperación. Y en medio de esa desesperación, pegada a la puerta, intentando entender si las voces del otro lado eran de una pelea o algo peor, a la joven de pelo oscuro le entró un ataque de nervios por no encontrar sus cigarrillos. Pero, para su sorpresa, el mismo estudiante que había estado adentro, un chico de ropa deportiva, salió al pasillo, la vio y le ofreció sin muchas vueltas un paquete de cigarrillos y un encendedor, como queriendo sacárselos de encima. Ella lo agarró, todavía impactada por todo lo que pasaba. Pero apenas el chico se fue escaleras abajo, la suerte de la joven cambió. Otro compañero, que se asomó de repente por una puerta cercana, la vio con el paquete en la mano y, con una mirada de total disgusto, se dio la vuelta y salió corriendo por las escaleras. La chica se desplomó en el piso, sintiendo que acababa de meterse en un lío enorme. Mientras intentaba entender qué había pasado, se fijó en el encendedor. Tenía unas iniciales grabadas,
YW. Era obvio que no era cualquier encendedor, sino algo importante para alguien. Más tarde, en clase, sus amigas la encararon. «Jumi, ¿dónde te habías metido?», le preguntaron. «Teníamos que ir a la tienda juntas. Desapareciste para una llamada y no volviste hasta que empezó la clase». Jumi soltó una risa forzada. «Ay, chicos, no me van a creer», dijo, y con la mayor cara de póker les inventó una historia tan descabellada sobre un ataque de diarrea en el baño que sus amigas no sabían si reír o creerle. Mientras ellas la miraban con cara de pocos amigos, Jumi sonreía por dentro, contenta con sus cigarrillos, pero sabiendo que el secreto que guardaba era mucho más grande y peligroso. Sus amigas, escépticas, no tardaron en irse, dejando a Jumi sola con la pesada carga que llevaba. Con la cabeza gacha, decidió que era momento de encarar la situación. Bajó las escaleras de la academia, atenta a cada ruido, buscando algo o a alguien. Sabía que la persona que necesitaba ver estaba en la sala de estudio independiente, un lugar al que pocas veces iban las chicas. Y ahí estaba, el chico de ropa deportiva, concentrado, ajeno a que Jumi lo observaba. Con un murmullo nervioso, se acercó a él. El chico se sobresaltó al verla, reprochándole que las chicas no debían estar ahí. De inmediato, la invitó a hablar afuera, lejos de miradas indiscretas. Una vez solos, en una zona apartada con unos tachos de basura, Jumi le extendió una bolsa. Eran los cigarrillos que él le había dado antes. Quería devolverlos. Él la miró sorprendido. «¿Los devolves? Está bien, te dije que te los podías quedar», le dijo, visiblemente confundido. Jumi solo respondió: «No los necesito, olvídate, ya no los quiero». Él, sin entender, le sugirió que los tirara si no los quería, lo que dejó a Jumi con una expresión de perplejidad. Fue en ese momento que la expresión del chico cambió. Su mirada se volvió más astuta y un silencio incómodo se apoderó del ambiente. Lentamente la miró y soltó una frase que lo cambió todo. «Así que estabas mirando, ¿eh?». Jumi, petrificada, entendió que él sabía sobre su espionaje. Pero, para sorpresa de Jumi, él no la confrontó. En cambio, le dijo con una sonrisa algo enigmática: «Vamos, tengo hambre». Jumi, todavía procesando la revelación, no entendía nada. Él insistió, invitándola a comer. «Te compro un ramen en vaso», le ofreció, con un brillo particular en los ojos. Jumi seguía sin saber cómo reaccionar. En la tienda de conveniencia 11, él seguía actuando con una calma desconcertante. Le preguntó si quería gimbap picante mientras Jumi lo observaba, aún en estado de shock. Mientras elegían qué comprar, él le señaló un kimchi de cerdo que le gustaba y le dijo que también quería una barrita de pastel de pescado. Con una sonrisa, le preguntó si quería compartir, y al verla dudar, añadió con firmeza: «¿No te dije que yo pago? Pedí lo que quieras». Él sabía que ella había sido testigo de algo íntimo, y sus acciones ahora parecían estar ligadas a ese conocimiento. Mientras comían en la tienda, Jumi no dejaba de pensar en qué es lo que el chico quería decir con todo eso. Él, ajeno a sus nervios, devoraba la comida con un apetito que la hizo pensar: «Come como una persona que no suele comer». De repente, el estudiante rompió el silencio con una propuesta inesperada: «Ya que esto es como una conmemoración, ¿qué te parece si nos presentamos?». Jumi, sorprendida, lo escuchó preguntar si era mayor que él, antes de revelar que él era de tercer año, demostrando que ya sabía quién era ella. Luego, intentó darle un sermón sobre cómo fumar a temprana edad te arruina la piel, y le dijo que esperaba que ella lo dejara pronto, como él lo haría, ya que solo había probado por curiosidad. Jumi, sin embargo, intentó aclarar la situación. No se trataba de que ella fumara, sino de que él estaba en el techo de la escuela con uniforme, un lugar donde solo iban los repetidores o algunos profesores para fumar. Al revelarle esto, Jumi se dio cuenta de que se había delatado y que el chico sabía perfectamente que lo había estado espiando. En ese momento, él se presentó formalmente: «Soy Choin Yu-won. Si nos vemos por ahí, al menos salúdame». Jumi, sintiéndose atrapada, también se presentó: «Soy Jumi, Kim Jumi». Una vez afuera de la tienda, Jumi le agradeció por la comida, sin saber qué más decir. Él la llamó por su nombre y le explicó que no iba a decir nada sobre lo que ella había visto.
Le contó que ese era un momento crucial para él. Tenía que estudiar un año más por problemas en casa y no podía permitirse pensar en nada que no fueran sus estudios. Por eso no iba a hablar de lo que había pasado. Jumi, con una mirada comprensiva, le aseguró que entendía sus razones. El chico le sonrió y dándole una palmada en la cabeza, le devolvió la bolsa de cigarrillos que ella le había intentado entregar antes. Mientras Jumi se alejaba, estaba segura de haber escuchado un gracias de su parte. Jumi, mientras caminaba por la calle, se quedó pensando en ese gracias que creyó escuchar de Yu-won, aunque el ruido de los autos y la ciudad lo había tapado. Al final, se dijo, lo importante era que él quería que el secreto se mantuviera, y eso, para ella, era pan comido. De vuelta en la academia, mientras Jumi intentaba echar una siestita en clase, un escalofrío la despertó. Era la misma mirada de ayer, esa mirada pesada que le tiraba un compañero. La hacía sentir como si estuviera cometiendo un crimen. El chico, claramente molesto, se acercó a preguntarle si de verdad no tenía nada que ver con Yu-won. Jumi, con la mejor cara de póker que pudo, le aseguró que no, que solo había estado ahí por casualidad. El compañero soltó un gruñido de fastidio, se disculpó y se alejó. Jumi se quedó preguntándose qué le pasaba, pero el chico, con un aire de resignación, simplemente se encogió de hombros y volvió a acercarse. Esta vez le pidió los cigarrillos y el encendedor que Yu-won le había dado. Jumi le dijo que ya los había devuelto. La noticia lo tomó por sorpresa, se quedó boquiabierto y casi en shock, preguntándole si Yu-won de verdad los había aceptado. La respuesta afirmativa lo dejó destrozado, tanto que se sentó en el piso, totalmente cabizbajo. Yumi, ya incómoda con la situación, intentó zafarse de ahí, mencionando que hacía un lindo día y que ya era hora de volver a clases. Pero justo cuando se disponía a irse, el chico la detuvo. Le pidió su celular un momento. Yumi, un poco confundida, se lo entregó. Y ahí vino la sorpresa. El chico le ofreció remodelarle el teléfono. Ella, indecisa, intentó negarse, pero él insistió, con una sonrisa extraña. Le dijo que la vería después de clases frente al aula de idiomas del cuarto piso. Yumi lo miró, completamente perpleja, sin entender qué se traía entre manos este compañero. Ni bien terminó de hablar, el compañero le arrebató el celular y salió corriendo. Jumi, indignada, le gritó que esperara y que le devolviera su teléfono mientras lo seguía por los pasillos. La escena cambia a Choi Yu-won y sus amigos, que debatían qué comer bajo el sol de la tarde. Entre la pereza y la falta de apetito, les costaba decidirse por un lugar cercano. En ese momento, Yumi apareció, con una mezcla de nervios y determinación. Llamó a Yu-won y, con un poco de vergüenza, le preguntó si ya había cenado. Al ver su sorpresa, Yumi le propuso ir a comer juntos. Pero, para entender por qué Yumi estaba buscando a Yu-won, hay que retroceder un par de horas. El compañero molesto, cumpliendo su amenaza, le había quitado el teléfono a Yumi en el cuarto piso, justo afuera del aula de idiomas. Le había puesto unos stickers infantiles y bastante ridículos, una ardilla voladora, frases como «la vida no es todo eso» y hasta un pulpo combo por favor. Con una sonrisa, le preguntó si no le parecía lindo y hasta se atrevió a comparar a Yumi con la ardilla voladora. Jumi, por supuesto, estaba furiosa y confundida. Al principio pensó que le había revisado todo el celular, pero al ver que solo le había pegado estampitas, se dio cuenta de que no había usado sus datos ni había entrado en sus cosas, ya que tenía un patrón de desbloqueo. Se le hizo muy infantil. El compañero, satisfecho con su obra, se despidió y se fue, dejando a Yumi todavía más perpleja. No entendía para qué se había molestado en quitarle el teléfono solo para hacerle esa broma tonta. ¿Qué buscaba con todo eso? Jumi se quedó pensando en la extraña actitud del compañero molesto, sin entender por qué se había molestado en quitarle el teléfono solo para hacerle esa broma tonta. ¿Qué buscaba con todo eso? No tuvo mucho tiempo para darle vueltas, porque una de sus amigas la encontró, gritando su nombre y preguntándole si era cierto que había comido con Choi Yu-won, el famoso repetidor guapo del segundo piso. Jumi, visiblemente incómoda, apenas logró esquivar el interrogatorio diciendo que tenía que ir a ver a un profesor. Más tarde, Jumi se encontró de nuevo con el compañero molesto. Él la confrontó directamente sobre su comida con Yu-won. Ella le explicó que había ido a devolverle los cigarrillos y como era hora de cenar, él la había invitado, pero él no se lo tragaba del todo.
Insistió en que Yu-won era un tipo raro, que no solía comer con cualquiera, y que si se fijaba en las chicas, era en detalles insignificantes como hoyuelos o tobillos, nunca en la imagen completa, y que las que él había visto eran terribles. Jumi, sintiéndose aludida y molesta, le pidió que parara. De repente, el compañero molesto se le acercó mucho, sorprendiendo a Jumi y haciéndola sonrojarse. Con una sonrisa inesperada y poniendo un brazo sobre sus hombros, le dijo que también le había caído bien y que por lo tanto deberían ser amigos. Jumi estaba completamente descolocada. Él, como si nada, continuó, celebrando su nueva amistad y comentando que tenía una pequeña petición. Después, ya en un aula, el compañero molesto le preguntó si quería cenar y le ofreció su tarjeta, diciéndole que podía pedir lo que quisiera e incluso invitar a sus amigos, todo con una sonrisa que no terminaba de inspirar confianza. El compañero molesto le pidió un favor, que no lo mencionara, pero que le propusiera a Chon Yu-won comer juntos. Jumi dudó, sintiendo que no lo conocía tan bien para una invitación así, pero el compañero insistió, dándole a entender que era una petición sencilla. Mientras tanto, en otro lugar, un hombre, al que llamaremos el mayor, le preguntó a su amigo Hong Kyu si alguna vez había visto a Yu-won salir con alguna chica. Hong Kyu le explicó que Yu-won era un alumno que había repetido un año para poder entrar a la escuela de medicina, y que con tan solo unos meses para el examen de admisión era imposible que estuviera pensando en tener novia, a pesar de lo popular que era. El mayor se quedó pensativo, asimilando la información. De vuelta con Yumi, ella finalmente aceptó la propuesta del compañero molesto, quien, contento, sugirió ir a comer unas tortas de arroz picantes. Más tarde, Yumi y Yu-won iban juntos en un ascensor. Conversando, Yumi le comentó que iba a la preparatoria femenina Pado, a lo que Yu-won respondió que la conocía porque estaba al lado de la suya, la preparatoria Taepung. Yumi se quedó de una pieza. La preparatoria Taepung era una escuela de élite académica, lo que significaba que Yu-won era un alumno brillante. Era alto, apuesto y excelente en los estudios. Yumi pensó que era demasiado bueno para ser verdad. Curiosa, le preguntó por qué estaba repitiendo un año. Yu-won respondió que no pudo rendir el examen de aptitud el año anterior, pero antes de que Yumi pudiera seguir preguntando, el ascensor llegó a su piso y él le indicó que bajaran. Yumi se quedó con la duda, sintiendo que había perdido el momento para indagar más. ¿Qué quería decir con no pudo? ¿Había fallado? Al salir del ascensor, Yumi y Yu-won se encontraron con el compañero molesto y su amigo. El compañero, sin perder tiempo, les reclamó por la tardanza, recordándole a Yumi que ella pagaba la cena y que él se estaba muriendo de hambre. Yu-won saludó a los dos jóvenes. Yumi confirmó que eran sus amigos y se produjo un saludo algo incómodo entre el grupo. El grupo, ya sentados, empezó a devorar la comida. Yu-won probó un bocado y asintió, dando su aprobación silenciosa. De repente, el compañero molesto, con una sonrisa que no inspiraba mucha confianza, anunció que la cuenta corría por su cuenta. Explicó que su mamá le había dado la tarjeta porque estaba estudiando mucho y que era un buen momento para invitar a sus amigos. Yumi y el otro compañero, sorprendidos, pero rápidamente aprovechándose, pidieron más comida frita, mientras el compañero molesto, sin perder el tiempo, le pedía a Yumi que le consiguiera una gaseosa. Yu-won, que hasta ese momento parecía concentrado en su plato, miró a Yumi pensativo. Luego, con un gesto divertido, pidió salchicha coreana. La dueña del lugar, que era la tía que los atendía, se mostró increíblemente generosa, diciéndoles que pidieran lo que quisieran. Los chicos no tardaron en especular si era por la buena onda o porque Yu-won era tan guapo. Mientras seguían comiendo, el compañero molesto le preguntó directamente a Yu-won si era cercano a Yumi. Yu-won lo pensó un segundo y dijo que sí, que estaban empezando a hacerlo. El compañero molesto, satisfecho, se giró hacia Yumi para que escuchara lo que se decía. En ese instante, un hombre que parecía ser el director o el mayor entró al local y se sentó solo. Yu-won lo vio y su expresión se puso seria. En medio de todo esto, el compañero molesto se inclinó hacia Yumi y, en un susurro nada discreto, empezó a criticar la comida, diciendo que deberían haber pedido algo más decente.
Yumi, visiblemente molesta, le respondió que habían venido porque a Jo-won le gustaba el tteokbokki. Al escucharla, Jo-won la miró con una expresión de decepción que Yumi notó de inmediato. La situación se puso tensa. Jo-won se levantó de golpe de su asiento. El chirrido de la silla resonó en el lugar. Sin mirar a nadie, se disculpó con Yumi y dijo que se iba. Pero antes de que pudiera dar un paso, el compañero molesto lo agarró del brazo. «Kang Hee-bum», dijo Jo-won con una voz gélida, liberándose de su agarre. «Ya te dije que no me hablaras». Las palabras cayeron como un balde de agua fría para Yumi y el otro amigo, quienes miraron la escena sorprendidos. Jo-won, con un gesto claramente despectivo hacia Kang Hee-bum, le reafirmó su rechazo. Kang Hee-bum, tratando de salvar las apariencias, rápidamente se inclinó hacia Yumi y le susurró, diciendo que Jo-won aún no había hablado con ella, como si estuviera intentando desviar la atención. Después, continuó murmurando, preguntándole si era un pecado hablar con un amigo. Yumi, incómoda y pidiéndole que se alejara un poco para que no le escupiera, simplemente asintió cuando él le preguntó si eran amigos. Kang Hee-bum seguía insistiendo con sus preguntas, pero Yumi solo le había confirmado su amistad con un asentimiento incómodo. Él todavía le preguntó el nombre de Ju-won, y cuando ella dijo que no lo sabía, Kang Hee-bum no pudo evitar pensar que Ju-won era un imbécil. En medio de esa tensión, se pagó la cuenta de la cena, y Yumi, dándoles las gracias por la comida, dejó su parte y se fue apurada. Sus amigas, que la esperaban afuera, la regañaron por desaparecer así, mientras Kang Hee-bum la llamaba por su nombre, quizás intentando salvar las apariencias. Mientras Yumi caminaba por la calle, con la cabeza llena de la extraña discusión que acababa de presenciar, empezó a atar cabos. Vio a varios estudiantes con uniformes de la escuela Taepong y recordó que Kang Hee-bum era de ahí. De repente, la pieza que faltaba. Cho In-ju-won también se había graduado de Taepong. Todo empezaba a cobrar sentido. La historia real detrás de la animosidad entre Ju-won y Kang Hee-bum era profunda. Se reveló que, tiempo atrás, Kang Hee-bum había presenciado cómo Ju-won le devolvía los cigarrillos a Yumi, un gesto que lo había dejado desolado. Pero lo más impactante fue ver a Ju-won rechazando la mano de Kang Hee-bum con una seriedad gélida, dejándole claro, no me vuelvas a hablar. Yumi se quedó sorprendida por la intensidad de la ira de Ju-won. Él, que siempre parecía tener una personalidad tranquila, había mostrado una expresión de enojo que la dejó helada. Reflexionando sobre su propio comportamiento, se dio cuenta de que se había metido en una situación sin entenderla del todo. Se sentía avergonzada, cuestionándose por qué había insistido en aparecerse delante de Ju-won, que seguramente ya se sentía incómodo con la posibilidad de que ella supiera su secreto. Pensó que, a pesar de lo molesto que debía ser, él había actuado con amabilidad con ella. Pero al recordarse en la cena, defendiendo, Yumi pateó una lata vacía en la calle, lamentándose por su propia ingenuidad. Yumi, distraída en sus pensamientos, casi se cae si no fuera porque una mano la sostuvo con fuerza. Era Jo-won, que la miró fijamente antes de llevarse el dedo a los labios, pidiéndole silencio y luego disculpándose por la sorpresa. Se notaba que no quería que nadie los viera. Jo-won se sentó en un banco, con la cabeza baja, y Yumi lo observaba. Él le pidió perdón de nuevo por haberla dejado sola en la cena. Dijo que se había dejado llevar en ese momento. Yumi pensó que ella era la que debía disculparse, pero Jo-won, con una mirada perspicaz, le dijo que tenía muchas preguntas en la cabeza. Ella lo negó, pero era inútil. Con un cigarrillo sin encender en la boca, Jo-won empezó a abrirse, revelando que Kang Hee-bum había sido su compañero menor en la escuela, en el departamento de radiodifusión. Contó que pasaban mucho tiempo juntos después de clase, trabajando en programas. Pero enfatizó que él nunca tuvo otras intenciones, que lo único que compartían eran los cigarrillos y tal vez una curiosidad. Después de una pausa, soltó una frase que lo decía todo. De verdad, planeo terminar con él. Jo-won se disculpó de nuevo con Yumi, reconociendo que hablar de estas cosas debía ser incómodo para ella. Con un suspiro, aplastó el cigarrillo que tenía en la mano. Le confesó que nunca pensó que hablarían tan a fondo, pero que se había dado así. Con una mirada sincera, le dijo que no tenía con quién más compartir algo tan personal y que honestamente poder contárselo a ella lo hacía sentir mucho mejor.
Después de esta confesión íntima, Yumi y Jo-won se quedaron un momento en silencio, cada uno procesando la intensidad de las palabras recién dichas. La noche avanzó y con ella la confirmación de que algo significativo había cambiado entre ellos. A la mañana siguiente, Yumi se encontró cepillándose los dientes, pero con la cabeza en otro lado. Sus pensamientos volvían a la conversación con Ju-won, a ese entendimiento tácito que habían forjado, y un suave sonrojo se extendía por sus mejillas mientras recordaba sus palabras. Era un momento de calma antes de que el día la volviera a engullir. Su madre la interrumpió, preguntándole por unos shorts negros, y de paso, preocupada por si Yumi estaba perdiendo el tiempo con cosas de citas raras en lugar de estudiar. Yumi, con una lista mental de recados y tareas para el día, salió corriendo rumbo a la academia, suspirando. Iba tan concentrada en sus quehaceres que se sorprendió al ver a Jo-won justo afuera de su edificio, apoyado en su bicicleta. Resultó que Jo-won era su nuevo vecino. Para sorpresa de Yumi, él le explicó que, aunque el departamento era de sus padres y estaba en alquiler, lo estaba usando temporalmente mientras estudiaba, buscando un poco de paz lejos de su ruidosa casa. Yumi se quedó boquiabierta al saber que él vivía solo en un lugar tan grande y que tenía un mayordomo. La palabra mayordomo hizo eco en su mente y de repente todo encajó, la facilidad con la que Kang Hee-bum le había dado su tarjeta de crédito. Era obvio que ambos venían de familias con mucha plata. Pero la revelación de la riqueza de Jo-won fue rápidamente eclipsada por la aparición de Kang Hee-bum, que los interrumpió en su bicicleta. Sin rodeos, le preguntó a Yumi si le gustaba Jo-won y si se sentía feliz de que él la tratara bien después de seguirlo. Yumi, un poco a la defensiva, le preguntó si no tenía permiso para que le gustara. La respuesta de Kang Hee-bum fue arrogante y directa. No, porque yo soy el personaje principal de este manhwa. Se burló diciendo que no entendía por qué Jo-won era tan bueno con ella. Yumi, pensando en la verdad del favor de Jo-won para mantenerla callada sobre lo del techo, consideró decir la verdad, pero su promesa la detuvo. Fue entonces cuando Kang Hee-bum, con una sonrisa irritante, soltó: «Es porque también le gusto yo». Cuando Yumi se rió de su comentario, él la llamó rebelión de chica común y le dijo que dejara de hacerse ilusiones con Jo-won, que no eran compatibles, y que no se confundiera por su amabilidad. Con eso, Kang Hee-bum se despidió con un grito y se fue pedaleando. Yumi se quedó sola, molesta por la etiqueta de chica común y la arrogancia del compañero. Sacudiéndose los pensamientos, decidió enfocarse en lo que realmente importaba, sus estudios en la academia. Y así fue. Días y noches se le iban entre libros y apuntes, con la mirada fija en cada detalle, cada fórmula, cada concepto que la acercaba a su objetivo. El tiempo pasaba sin que se diera cuenta, mientras las luces de la academia seguían encendidas hasta tarde, como un faro para los más dedicados. Una noche, al salir de la academia, se topó con una cara familiar. Era Hong Kyu, el amigo del director, quien se le acercó y la reconoció enseguida. «Vos sos la chica de ayer, la que iba a cenar con Ju-won». Jumi, un poco incómoda pero educada, le devolvió el saludo. Hong Kyu, sin rodeos, le preguntó si había visto a Ju-won. Jumi le dijo que no, y él pareció genuinamente sorprendido. «¿En serio? Pensé que estaría con vos. Intentá llamarlo», le dijo, para luego recordar de golpe. «Ah, no, ese chico no tiene celular. Probablemente se deshizo de él hace rato, como está repitiendo el año». Con una sonrisa y deseándole buena suerte con los estudios, Hong Kyu se despidió. Luego, Jumi lo vio comentar con su amigo sobre su interacción, un poco vanidoso por haberle hablado a una estudiante de secundaria. Mientras tanto, sus propias amigas cuchicheaban, preguntándose quién era el conserje, refiriéndose a Hong Kyu. Jumi, por su parte, seguía pensando en el asunto, cayendo en la cuenta de que, de hecho, no había visto ni a Ju-won ni a Kang Hee-bum en todo el día. Cansada, con los pasos pesados después de tantas horas de estudio, Yumi caminaba sola de regreso a casa. Pensaba en lo que le esperaba: lavar la ropa, memorizar más vocabulario de inglés y revisar su examen simulacro. La noche ya estaba bien entrada cuando, de repente, sus ojos se toparon con algo inesperado. Ahí estaba Kang Hee-bum, el mismo que la había llamado chica común y se había declarado el personaje principal, sentado solo en la oscuridad, con la cabeza entre las manos.
Humi no lo podía creer, pero allí estaba. Kang Hee-boom estaba llorando. Las lágrimas le corrían por la cara, un mar de tristeza que contrastaba por completo con su arrogancia habitual. Humi se quedó helada, sin saber qué hacer. ¿Era en serio? ¿Era ese el mismo Kang Hee-boom? La sorpresa y una especie de incomodidad la invadieron. Sin pensarlo 2 veces, apuró el paso casi corriendo hasta llegar a su puerta y cerrarla detrás de ella. Se apoyó en la madera, el corazón latiéndole fuerte. ¿Qué fue eso?, se preguntó, todavía en shock. ¿Por qué estaba así? No me digas que de verdad estaba llorando. Esa noche, bajo el cielo oscuro de aquel verano, Humi se acostó con la imagen de un Kang Hee-boom completamente diferente grabado en su mente. Uno que era mucho más complejo de lo que ella había imaginado. Humi, todavía procesando la imagen de un Kang Hee-boom inesperadamente vulnerable, lo vio de nuevo. Ahí estaba, sentado en el banco afuera de su edificio, aferrado a la misma noche que ella. Al notarlo, Humi se quedó un rato observándolo desde su ventana, pensando en lo persistente que era. Mientras los grillos cantaban, la cabeza de Humi no paraba de dar vueltas. Pensaba en su propia relación, en cómo planeaba terminarla, y si Yoo-won había tenido razón sobre Kang Hee-boom todo este tiempo. El recuerdo de verlo llorar, esa tristeza desoladora, ahora cobraba un sentido diferente. Miró la hora en su celular y se sorprendió de lo tarde que era, notando de paso unos stickers un poco infantiles que se había olvidado de quitarle. Pasó un rato más hasta que Humi decidió que no podía dejarlo así. Bajó, se acercó a él y le preguntó qué hacía ahí a las 2 de la mañana. Con un tono que mezclaba sarcasmo y una extraña ternura, Humi le soltó: «Mira a vos, acá está la chica común que no es la gran cosa para darte consuelo. ¿No es genial?». Kang Hee-boom estaba destrozado, las lágrimas le corrían por la cara mientras trataba de esconderse. Humi se sentó a su lado y, con una voz calmada, le dijo que si estaba así por Yoo-won, podía contárselo. «Porque ya sé todo», le reveló. Entonces, Humi le explicó que había visto a Yoo-won y a él en el techo hacía unos días cuando Yoo-won le devolvió el encendedor y los cigarrillos. Entendía que Yoo-won la había invitado a cenar y la había tratado bien para asegurarse de que ella no anduviera contando por ahí que ellos dos estaban saliendo. Ella esperaba que Kang Hee-boom se enojara con lo que le decía, pero no fue así. Kang Hee-boom, con la voz rota y apenas audible, apenas pudo pronunciar una palabra. «El encendedor, ese encendedor». Humi lo miraba, escuchando el esfuerzo en su voz. Él, entre sollozos, le contó que lo había comprado en Estados Unidos, en invierno, recordando que Yoo-won había empezado a fumar. Incluso el vendedor le había dicho que le grabaría las iniciales. «Por eso pensé que le gustaría si se lo daba. Por eso se lo di», dijo, cubriéndose el rostro con las manos. Las lágrimas de Kang Hee-boom no paraban. «No quiero romper con él», confesó con una tristeza que le partía el alma. Las lágrimas de Kang Hee-boom no paraban. «No quiero romper con él», confesó con una tristeza que le partía el alma. La desesperación lo consumía. «No podemos terminar así», gritó, negándose a aceptar lo que estaba pasando. Yumi lo miraba, sin saber qué hacer, y pensó en irse, pero se quedó. Intentó calmarlo, preguntándole si Yoo-won realmente había dicho que quería terminar la relación. Kang Hee-boom solo pudo asentir, confirmando el dolor. Yumi, dándose cuenta de lo obsesionado que estaba con Yoo-won, intentó consolarlo como pudo. Le dijo que Yoo-won estaba repitiendo un año y que seguro tenía mucha presión encima, que no lo decía en serio y que no lo odiaba. Las palabras de Yumi parecieron darle un mínimo de esperanza a Kang Hee-boom, que preguntó si ella realmente creía eso. Yumi lo animó a entrar y dejar de lamentarse, prometiendo verlo al día siguiente en la academia. Pero Kang Hee-boom la sorprendió. «Ya no voy a ir a la academia», dijo. Explicó que solo iba para ver a Yoo-won, ya que él solía ir ahí y que prefería sus clases particulares. Su voz se quebró y siguió llorando. Se quejaba de lo importante que era ese examen de ingreso y sentía que su futuro era incierto, que había perdido las ganas de vivir. Para él, las escuelas prestigiosas no significaban nada si Yoo-won no estaba. Se sentía como un cascarón vacío, destinado a estar solo para siempre.
Incluso se imaginó a sí mismo a los 72 años como una viejita solitaria que solo tenía gatos. Se vio, ya mayor, mirando por la ventana, pensando en que el único amor verdadero de su vida había terminado ese verano. Al ver el estado de Kang Ji-boom y sus pensamientos tan oscuros, Yumi sintió que tenía que actuar. «Voy a hacer algo», se prometió. Le dijo que iría a la academia al día siguiente y hablaría con Yu-won para que reconsiderara la ruptura. Afirmó que conocía un punto débil de Yu-won y que él la escucharía. Kang Ji-boom, con un atisbo de esperanza, le preguntó si de verdad creía que Yu-won cambiaría de opinión y volverían a reír juntos. Yumi, con seguridad, le aseguró que sí, que por supuesto, y le pidió que dejara de llorar y se fuera a dormir. Kang Ji-boom la miró, todavía con los ojos llorosos, pero quizá con un poco de alivio en su expresión. Así terminó ese verano por el momento. Transición a la siguiente escena. Al día siguiente, la academia estaba en pleno funcionamiento. Kang Ji-boom, en cambio, estaba tirado en una cama improvisada cubierto con una campera. Hong-kyu lo encontró y lo despertó, levantando su campera. «¿Qué onda? ¿Dormiste acá? ¿Qué hora es?», le preguntó Hong-kyu, extrañado de que no hubiera estado el día anterior. Kang Ji-boom apenas podía articular palabra, sintiéndose fatal. Hong-kyu le preguntó si había bebido, cosa que negó. «Anda a lavarte la cara, pibe, que ya estás hecho mierda», le dijo Hong-kyu, viendo su aspecto desaliñado. Kang Ji-boom se cubrió el rostro, claramente en un estado deplorable. Mientras tanto, en algún lugar de la ciudad, Yumi caminaba por la calle, con un semblante más decidido. Yumi se arrastró de vuelta a casa después de una noche larguísima consolando a Kang Ji-boom. Agotada, se lamentó de haber hecho esa promesa de interceder por él con Yu-won. Pensaba en lo cansada que estaba y cómo el estrés del examen de ingreso la tenía con la cabeza revuelta. Mientras caminaba, una chica de la academia la frenó un segundo con una pregunta. Yumi estaba en su mundo y la otra chica, al verla, decidió que mejor no decía nada y se fue. Yumi apenas la notó, pero le pareció que era linda. De repente, una voz familiar la sacó de sus pensamientos. Era Hong-kyu, que se le acercó y amistosamente le revolvió el pelo, felicitándola por lo mucho que estudiaba. Yumi vio su oportunidad y le preguntó si tenía un momento para hablar de algo importante, algo que no podía decirse en medio de la calle. En ese momento, la chica que se había ido antes volvió a aparecer. Hong-kyu la reconoció como una Sunbae, de tercer año. Ella se molestó un poco por la forma en que él la llamó, aclarando que ya eran rivales por el examen. Él le preguntó por amigos en común y le pidió que lo saludara de su parte. Pero la Sunbae, mirándolo de arriba a abajo, se burló de su aspecto, el pelo teñido, la ropa deportiva arrugada y las sandalias. Le dijo que había pasado su mejor momento y que no debió haberse molestado en venir. Después de soltarle todo eso, se fue, dejándolo un poco avergonzado. Yumi observó, pensando para sí que esa Sunbae quizás también había estado interesada en Yu-won y había sido rechazada. Con la escena superada, Hong-kyu volvió a Yumi y le preguntó si todavía quería hablar. Ella asintió, confirmando que sí, que no le molestaba. Él le dijo que también tenía algo que contarle y la invitó a subir a la azotea. Una vez arriba, con el sol de la tarde pegando, Hong-kyu se sentó tranquilamente en el borde y soltó la bomba. «Rompimos». Se sorprendió al ver que Yumi no parecía sorprendida. Ella, con un gesto de resignación, le dijo que ya sabía, y que de hecho, ya le había prometido a Kang Ji-boom que intercedería por él. Hong-kyu, confundido, le preguntó si ella también vivía en los apartamentos de lujo frente al ayuntamiento. Yumi le preguntó cómo sabía eso, y él sonrió diciendo que había estado allí muchas veces. Su cara, de repente, se veía mucho mejor que antes. Hong-kyu entonces le contó que había visto a Kang Ji-boom en la academia, destrozado, llorando en una banca. Yumi, aunque se sentía mal por él y por la promesa que le había hecho, también pensaba en su propio futuro y en lo mucho que le costaba no meterse en líos ajenos. Después de pensarlo un poco, Yumi buscó a Kang Ji-boom para hablar con él en serio. Le preguntó si realmente quería que Yu-won perdiera su examen de ingreso a la universidad por su culpa. Si de verdad lo quería, lo mejor era dejarlo. Tranquilo por un tiempo, concentrado en sus estudios, eso era lo mínimo que podía hacer por él. Kang Ji-boom la miró, sorprendido, y se metió al baño sin decir una palabra, pero su silencio no duró mucho.
Kang Hee-boom salió del baño con un trapeador, furioso. Acusó a Yumi de no tomarse en serio su promesa y de no haberle contado nada a Yu-won. Yumi, asombrada, le dijo que tenía que ser más responsable y que no podía agredirla. Kang Hee-boom, fuera de sí, le gritó que merecía 2 golpes por su traición, la amenazó con el trapeador y la atacó, golpeándola. En medio de la confusión y la desesperación de Yumi, la historia nos lleva a un verano diferente. Era la época en que Choi In-won era el centro de atención en la academia. Siempre rodeado de compañeros que le pedían ayuda con los estudios, Yu-won mostraba una paciencia y una habilidad para enseñar que lo hacían muy popular. Incluso, respondía amablemente cuando le preguntaban si tenía novia, mientras un instructor observaba, impresionado por su forma de conectar con los alumnos. Un verano lleno de luz para Yu-won, muy distinto a su presente. De vuelta al presente, Kang Hee-boom seguía con su arrebato. Yumi le gritó que iba a hablar con Yu-won, pero él no la escuchaba. Quería otro golpe. Entre gritos y súplicas, Yumi prometió que hablaría con Yu-won, que lo haría de verdad. En ese preciso momento, como si lo hubiera invocado, Yu-won apareció en lo alto de las escaleras, con una expresión de cansancio y preocupación. ¿Qué haces acá?, le preguntó a Yumi sorprendido. La aparición de Yu-won congeló a Kang Hee-boom en el acto. Yumi, con la adrenalina a 1000, pensó que quizás, solo quizás, esta era la oportunidad perfecta para que los dos pudieran hablar de una vez por todas. Pero la situación no se distendió ni un poco. Kang Hee-boom, intentando forzar un diálogo, empujaba a Yumi hacia Yu-won, diciendo que ella tenía algo que decirle. Yumi, por su parte, se negaba, replicando que era Kang Hee-boom quien debía hablar y que él había perdido toda oportunidad de una conversación civilizada cuando la atacó. Yu-won, con una calma que no auguraba nada bueno, interrumpió la discusión. Los llevó al tejado de la academia y ahí, bajo un cielo que empezaba a oscurecerse, los confrontó. Se dirigió directamente a Yumi, cuestionándole por qué se había metido en el asunto, recordándole que él creyó que ella estaba de su lado. Kang Hee-boom, a su lado, solo pudo decir que ellos no eran cercanos. Con la lluvia empezando a caer, Kang Hee-boom, viéndose sin salida, le dijo a Yu-won que si su decisión era firme y su corazón no iba a cambiar, él lo aceptaría. Solo le pedía que respondiera una última pregunta, y después lo dejaría en paz para siempre. Con la mirada perdida en la lluvia, Kang Hee-boom empezó a recordar. Le preguntó a Yu-won si se acordaba de la celebración de la escuela el año pasado, cuando él, cansado, estaba solo en la sala de transmisión. Contó que Yu-won había entrado a buscar equipo y que, sin reconocerlo, lo había visto con una peluca y una voz femenina bromeando con él. En ese momento, Kang Hee-boom le lanzó la pregunta que lo atormentaba. ¿Por qué me besaste en ese entonces? Yu-won, sin decir una palabra, se acercó a Kang Hee-boom. Con una expresión difícil de descifrar, lo miró a los ojos y apenas susurró un «lo siento». Fue un momento cargado de emociones, una disculpa que encerraba mucho más de lo que las 2 palabras podían expresar. Inmediatamente después, Yu-won se dio media vuelta y simplemente se fue. Yumi, sorprendida y con el corazón en un puño, lo llamó, pero él no se detuvo. Al ver a Kang Hee-boom destrozado, Yumi se acercó y le preguntó si estaba bien, mientras la lluvia, como un telón, caía sin cesar a su alrededor. La lluvia paró, pero las secuelas de esa noche seguían resonando. Al día siguiente, en la academia, mientras Yumi intentaba concentrarse en clase, sintió el tedio apoderarse de ella. Un compañero le rompió la burbuja, preguntándole si sabía cuándo Yu-won tendría tiempo libre para salir a comer de nuevo. Yumi, un poco sorprendida, pensó que él estaría demasiado ocupado con los estudios. Aún le costaba creer que había compartido una comida y un momento con ese opa tan lindo, sintiendo que tal vez había agotado toda su suerte con esa casualidad. En el aula, la conversación sobre Yu-won seguía. Unos chicos comentaban que él era toda una celebridad en la secundaria Taepung, a pesar de no venir de las escuelas primarias y secundarias de la misma cadena, algo muy raro en un lugar tan exclusivo y cliquero. Aparentemente, era casi imposible que los chicos de Taepung aceptaran a alguien que no fuera de su círculo, pero Yu-won fue la excepción. Fue presidente de clase por 3 años, jefe del departamento de transmisiones y representante.
Tenía un magnetismo tal que todos lo seguían. Lo increíble, pensaban, era que, a pesar de recibir muchísimas confesiones, nunca hubo rumores de que estuviera saliendo con alguien. Por eso, les sorprendió que hubiera venido a su academia a repetir un año en vez de ir a un lugar más prestigioso como Gangnam. Yumi, con la cabeza apoyada, pensaba que Yowon era como un personaje de película, el tipo de persona que todos admiraban. Pero a la vez se dio cuenta de la enorme presión que debía sentir al tener que mantener esa imagen perfecta. Presentía que, en algún momento, la fachada podría romperse. Mientras caminaba por la calle, la idea de que Yowon quizá no había sido sincero con Kang Hee-bum empezó a tomar forma en su mente. Creía que la devoción de Hee-bum contrastaba con la posible falsedad de Yowon. Y en ese momento, una imagen de Kang Hee-bum de la secundaria le vino a la cabeza. Él también fue uno de los tantos que seguían a Yowon en Taepung. De vuelta en su casa, bajo la luz tenue de la noche y el canto de los grillos, Yumi, ya en la cama después de lavarse el pelo, no podía dejar de darle vueltas a todo. En su mente, la imagen de Yowon devolviéndole los cigarrillos en el pasado volvió a aparecer, como si cada pieza del rompecabezas de su personalidad por fin empezaba a encajar. Kang Hee-bum estaba destrozado, el alma hecha pedazos, y Yumi, bajo la lluvia, se quedó a su lado intentando consolarlo. Sabía lo mucho que él quería a Yowon, y mientras lo abrazaba sentía el peso de esa tristeza. El trueno de la tormenta se hizo escuchar, rompiendo el momento. Yumi, sintiéndose rara, se despidió con un «No te pongas tan triste, ¿eh?» y se fue apurada. Una vez sola, en su cama, se dio cuenta de la ironía. Se revolcó, riéndose a carcajadas. «¿Por qué hice eso?», se preguntó. «Soy malvada», pensó, mientras la risa se volvía amarga, una mezcla de culpa y confusión por sus propias acciones. Los días pasaron y el verano se instaló con una ola de calor después de tanta lluvia. Kang Hee-bum, tal como había dicho, dejó de ir a la academia después de la cruda realidad que le había caído encima. Agosto llegó sin que Yumi se diera cuenta, y su vida se reducía a estar atrapada entre la academia y la biblioteca. Un día, mientras pensaba en salir a comer algo, un compañero se le acercó y con una sonrisa le dijo que eso estaba bueno. Así transcurría ese verano, un verano que parecía pedirle a gritos que la llevaran consigo. ¡Pero qué final! Si las piezas de este rompecabezas por fin están encajando, hagan encajar ese botón de suscripción. Y como Jumi no podía dejar de darle vueltas a la cabeza, ustedes denle vueltas a ese teclado y comenten qué manhwa leemos después. ¡Chao!